La palabra de Dios es viva y eficaz y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En alguna ocasión en que los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos ayunaban, algunos de ellos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y los tuyos no? Jesús les contestó: ¿cómo van a ayunar los invitados a una boda mientras el esposo está con ellos? Mientras está con ellos el esposo no pueden ayunar, pero llegará el día en que el esposo les será quitado y entonces sí ayunarán. Nadie le pone un parche de tela nueva a un vestido viejo, porque el remiendo encoge y rompe la tela vieja y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino rompe los odres. Se perdería el vino y se echarían a perder los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos empezando el año, propiamente el año litúrgico, y los evangelios como que nos empiezan a dar algunas pistas de cuál es la actitud, cuál es el comportamiento, cómo nosotros nos deberíamos portar, cómo deberíamos ser. Más que portar, cómo deberíamos ser, ¿no? Porque algunas veces nosotros nos conformamos y nos dejamos un poco influenciar por este mundo en el que llega a decir que las personas son lo que hacen. Entonces, cuando tú ves a una persona que hace cosas, que se comporta de cierta manera, que pues hace muchas cosas de apostolado y tiene muchas actividades, es una persona productiva, es una persona que ayuda a la sociedad. Y en cierta medida es así. Pero para nosotros como cristianos, pues no es tanto el hacer. El hacer es una consecuencia de lo que somos. Y lo importante es ser cristiano. Lo importante no es hacer apostolado, sino ser apóstol. Porque si a nosotros lo que nos identificara es lo que hiciéramos, las monjas contemplativas, los cartujos, que se la pasan encerrados, ¿qué hacen? ¿Pues están ahí encerrados? No hacen nada. Bueno, sí, cultivarán la tierra, harán cositas de artesanía, quién sabe qué, pero así como productivos para la sociedad, Y sin embargo, el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, como otros decían que eran el pulmón de la Iglesia, ¿no? Era lo que nos permitía, ahora que tenemos problemas de COVID y nos damos cuenta de que tenemos que estar oxigenados, tenemos que tener oxígeno. Bueno, pues los contemplativos son el oxígeno de la Iglesia. Cuando no hay pues esos hombres y mujeres contemplativos, falta oxígeno en nuestro cuerpo. Y todos nosotros conocemos las consecuencias. Entonces, es ser cristiano. Es ese núcleo de lo que realmente eres. Y cuando eres cristiano, cuando eres buena persona, pues de forma natural actuarás de acuerdo a lo que eres. Entonces, hoy en el Evangelio nos dice que tenemos que, pues, a vino nuevo, odres nuevos. Los odres antiguos del Antiguo Testamento sirvieron para el Antiguo Testamento. Era un momento en que Dios nuestro Señor, a través de los profetas y de los patriarcas, pues elabora una serie
de normas para los del pueblo de Israel, que estaba empezando y estaba pues siguiendo lo que Dios nuestro Señor les decía, ¿no? Pero después vino Jesucristo, ¿no? Y Jesucristo no es que quitara el Antiguo Testamento, pero sí lo elevó, sí lo renovó, sí lo purificó, porque muchas veces lo que Dios le decía a los patriarcas y todo lo demás, empezaba la palabra de Dios a mezclarse con costumbres, con tradiciones, y al final ya no sabía si era la tradición, la costumbre o qué era lo que mandangas había dicho Dios nuestro Señor, porque uno ya no se enteraba con tantas cosas que había alrededor, ¿no? Entonces nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que hizo? Agarró el árbol, le pegó un meneo al árbol, se cayeron todas las cosas que estaban secas, que estaban como adheridas, pero que no eran del árbol, para que volviera otra vez a renacer el árbol, ¿no? Y él lo decía muchas veces, antes se dijo, pero ahora les digo. Bueno, pues odres nuevos, tenemos que tener ese nuevo espíritu. Y yo creo que eso es lo que hoy en el fondo nos dice nuestro Señor Jesucristo. Tener ese nuevo espíritu, tener ese nuevo corazón. Profundizar en lo que dice el Evangelio. Tenemos que siempre que irnos renovando, ¿no? Los retiros, los ejercicios espirituales, siempre son un momento para renovar y ver qué es lo que realmente Dios quiere en tu vida, porque a fin de cuentas eso es lo único que vale. ¿Qué es lo que Dios nuestro Señor quiere en tu vida? Porque estamos, no sé si lo saben, ¿no? Pero estamos creados no para este mundo, sino para la eternidad. Pero vivimos como si este mundo fuera eterno. Y lamentablemente no. Hoy me han tocado varios muertitos a los cuales pedir en esta misa. ¿Por qué? Porque no estamos hechos para vivir en este mundo. Estamos hechos para pasear en este mundo, pero para vivir, les recuerdo, estamos hechos y creados para vivir en la eternidad. Así que ahí está la cosa. Bueno, pues, ¿cómo hacemos nosotros nuestro corazón nuevo? ¿Cómo hacemos realmente esa alma que sea nueva? ¿Qué es lo que tendremos nosotros que hacer? Bueno, pues rezar, vivir los sacramentos. Ahora que a lo mejor seguimos en semáforo rojo aquí en Puebla y en otros lugares y en otros países, pues incrementar nuestra vida de relación con Dios. Aquellos que pueden ir a misa, vayan a misa, asistan a los sacramentos, ¿no? Y eso es lo que nosotros nos va renovando, ¿no? Así que yo le pido para mí y para todos ustedes, no que hagamos cosas bonitas, que tenemos que hacerlas, sino que seamos bonitos, seamos. El ser es lo que precede al hacer y al actuar. Lo que nos caracteriza es lo que somos. Y de ese ser surgen flores muy bonitas, pero hay que ser. Una vez, en un pueblo de España, un hombre que estaba haciendo el Camino de Santiago, pasó por el pueblo y en su visita entró en el cementerio. Y en el cementerio pues estaban todas las tumbas, todos los mausoleos, y le resultó muy curioso, ¿no? Porque ponía María, 7 años y medio. Juan, 3 años y medio. Andrés, 5 años y 3 meses. Y todos tenían menos de 10 años. Y el pobre hombre dijo, pobrecitos en este pueblo, se han muerto todos los niños de este pueblo. Y estaba pues realmente bien preocupado el Señor. Salió del cementerio y todo lo demás, porque estaba en esa peregrinación a Santiago, y se fue al bar y había allí unos abuelitos que estaban jugando al dominó y tomándose un vinillo. Y el Señor entró y les preguntó, oigan, ¿qué es lo que pasa en este pueblo? Que veo que en el cementerio todos son niños los que hay enterrados. Y los del pueblo abrieron los ojos y le dijeron al peregrino, dice, no son niños los que están enterrados en el cementerio. Pues si ahí ponen, todos tienen menos de 10 años. Dice, no, es que aquí en el pueblo, hace algunos años,
vino un sacerdote y él puso una costumbre. La costumbre es que cuando los niños hacían su primera comunión, se les entregaba una carpeta. Y cuando hacían cosas buenas, se traducían en tiempo, y entonces ellos empezaban a poner el tiempo en que habían hecho cosas nuevas. Y ese cuaderno lo tenían para toda la vida, aquí en el pueblo. Y cuando te morías, lo que ponían en tu lápida era el tiempo que habías utilizado para hacer cosas buenas. Y eso es lo que hay en el cementerio. El tiempo que he dedicado para hacer cosas buenas, para amar a Dios y amar a los demás. Dice, bueno, pues si tú tuvieses un cuaderno, ¿cuánto tiempo tendrías? Y has invertido en tu vida para hacer el bien, para hacer cosas buenas. Que Dios nuestro Señor nos ayude y nos cuide para que realmente nuestra vida tenga esa semilla de eternidad. Que así sea.